No dijeron, te vamos a encerrar. Dijeron, aquí estarás segura. Esa es la cuestión con la traición. Nunca lleva el nombre correcto. Viene vestida de amor, preocupación y buenas intenciones. No grité cuando se llevaron mis llaves. No supliqué cuando vaciaron mi bolso y dejaron mi teléfono en la mesa del pasillo. Simplemente me quedé allí en el vestíbulo de la residencia Los Rosales, tratando de entender qué acababa de suceder. Mi hijo Luis me besó en la mejilla y dijo, es temporal, mamá. Solo hasta que estemos seguros de que estás bien. Luego salió por la puerta. Esperé 10 minutos, 15:25. Entonces me volví hacia la mujer detrás del mostrador, labios pintados de rojo, placa de enfermera que decía Elena, y pregunté cuándo podría irme. Me miró desconcertada. Ya está ingresada, señora Carmen. Es residente de pleno derecho. Yo no firmé nada, dije, aunque mi voz temblaba. Elena me dedicó una sonrisa paciente. Su hijo lo hizo. Tiene un poder notarial. No lloré. No entonces. Me llevaron a la habitación 213. Lo recuerdo porque la puerta estaba desconchada y la manilla se atascaba. La cama estaba hecha con demasiada tirantez, ese tipo de rigidez que les gusta a los hospitales. El armario estaba medio vacío. Mi ropa, pero no toda. Una sola foto enmarcada de mi difunto marido Paco descansaba en el alféizar de la ventana. Un detalle para que pareciera un hogar, excepto que esto no era un hogar. El hogar era la calle del Olmo número 117. El bungalow amarillo pálido, con el porche que crujía y las hortensias que he podado cada verano desde 1984. El hogar era mi silla de la cocina, la segunda desde el final con el cojín desgastado. El hogar era la casa que compré con Paco, pagada con presupuestos de supermercado y muñecas rotas de trabajar de camarera durante mis 50 años. El hogar desapareció así de simple. Esa noche no dormí. Cada 30 minutos alguien arrastraba los pies pasando por mi puerta. No sabía sus nombres, no quería saberlos. Yo no me iba a quedar. Esto era un error, un malentendido. A la mañana siguiente, le pregunté a la enfermera cuándo podría hablar con alguien a cargo. Me dijo, el director solo viene los miércoles. Era lunes. Dije, quisiera llamar a mi hijo. Ella miró su registro y dijo, no tiene privilegios de teléfono en su plan de cuidados. Mi plan de cuidados. Quise reír o gritar, pero solo me senté al borde de la cama y entrelacé las manos. Cuando has criado a un hombre que puede sonreír mientras mete a su propia madre en una residencia, aprendes muy rápido que el ruido no te lleva a ninguna parte. Pasaron 3 días, sin llamadas, sin visitas. Elena me trajo una chaqueta de punto azul de mi antigua casa. Dijo que Luis había limpiado el armario y enviado lo que no quería tirar. Tirar. Abrí la bolsa. Un vestido, un pañuelo y mi abrigo de invierno. El que tenía el bolsillo que nunca cerraba bien. Ese abrigo era más viejo que su matrimonio. Tienes suerte, me dijo una de las mujeres en el comedor. Se llamaba Rosa. Tenía 90 años y estaba medio ciega. Al menos tu familia te visita. La mía me dejó aquí hace 5 años y se mudaron a Canarias. No me sentía afortunada. Me sentía invisible. Sirvieron puré de guisantes y un pollo que sabía a cartón. No me quejé. Rosa dijo que si te quejabas te abrían un expediente por alteración del humor y te hacían ver al terapeuta, que olía a caramelos para la tos y a tristeza. Yo no quería terapia. Quería mi nombre, mis llaves, mi ventana de la cocina con el comedero de pájaros roto. Cuando pregunté de nuevo por el teléfono, Elena dijo, puedes usar el del personal solo en emergencias. Así que lo hice. Marqué el número de mi hijo, directo al buzón de voz. Luego marqué el de mi vieja vecina Pilar. Tampoco contestó. Ni siquiera estaba segura de que siguiera viviendo al lado. Dejé un mensaje de todos modos. Esa noche cogí el abrigo de invierno y lo colgué en el respaldo de la silla. El bolsillo colgaba un poco. Deslicé mi mano dentro distraídamente como había hecho 1000 veces en el supermercado buscando recibos o envoltorios viejos. Pero esta vez sentí papel grueso satinado doblado una vez. Lo saqué un boleto de lotería.
Lo miré fijamente como si viniera de la vida de otra persona. La primitiva. Los números estaban marcados, tinta negra. La fecha de compra era de hace una semana. El mismo día que Luis me trajo aquí. Le di la vuelta, sin garabatos, sin rasguños en el código de barras, todavía intacto. Durante un largo momento solo lo miré. Luego sonreí por primera vez desde que entré en este lugar, porque en ese momento no era una anciana indefensa, era alguien guardando un secreto. Y tal vez, solo tal vez, ese secreto lo cambiaría todo. Realmente no notas lo ruidoso que es un lugar hasta que ya no eres bienvenida en el silencio. Las residencias no son tranquilas, están llenas de sonidos a los que nadie responde. Toses detrás de puertas finas. Estática de televisión, pasos lentos, alguien gritando un nombre que nunca llega. Guardé el boleto en el bolsillo de mi abrigo durante 3 días. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Rosa. Aún no sabía si era real, pero algo sobre el simple hecho de tenerlo encendió algo dentro de mí. Había tenido frío tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el calor. El jueves le pregunté a Elena otra vez, ¿puedo usar el teléfono? Solo emergencias, dijo sin levantar la vista de su carpeta. Mi caldera podría estar ardiendo, respondí. Ella parpadeó. Usted ya no vive en esa casa, señora Carmen. Pero lo hacía en mi cabeza. Cada noche antes de dormir, la recorría habitación por habitación en mi memoria. La puerta principal con el rasguño de la caja de herramientas de Paco. El azulejo de la cocina que nunca arreglamos. El punto cerca de las escaleras donde mi cadera solía crujir al bajar. Usted ya no vive en esa casa. Esa frase se me pegó todo el día como algo agrio. En la cena los guisantes estaban fríos. Los comí de todos modos. Rosa se sentó frente a mí, murmurando sobre algún club de brisca que solía dirigir en el 62. Tienes ojos tranquilos, dijo de repente, apuntándome con su tenedor. Levanté la vista. ¿Qué significa eso? Significa que sabes más de lo que dices. No contesté. Tenía razón. Esperé hasta que llegó la enfermera de noche. Una más joven apenas salida del instituto, siempre tecleando en su móvil. Le caía bien porque no gritaba por la noche ni pedía pastillas. Cuando pasó por mi habitación a las 10:45, me paré en el pasillo con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando horas. Perdona la molestia, dije. Creo que dejé la pila de mi audífono en mi abrigo viejo, el gris grande. Podría estar en la lavandería. Podría. Ella me hizo un gesto hacia la recepción. Claro, pero sé rápida. Que no salte la alarma al abrir la puerta. Sin cámaras de seguridad, sin cerrojos, solo un viejo teléfono con tono de llamada rasposo. Busqué los números manualmente. Primero la web de loterías. El sorteo ganador ya había sido publicado. Comprobé la fecha. Sábado. Mi boleto coincidía con los 6 números. Parpadeé fuerte como si lo hubiera leído mal. Lo hice de nuevo. Coincidía. Bote de 62 millones de euros sin reclamar. No sonreí, no de inmediato. Solo me quedé allí sosteniendo el teléfono mientras la enfermera de noche revisaba sus mensajes a unos metros, completamente ajena a que 10 centímetros de papel en mi bolsillo acababan de cambiar el equilibrio entero del mundo. Caminé de vuelta a mi habitación despacio como si llevara algo frágil. Y lo llevaba. Apenas dormí. Mi mente giraba tan rápido que sentía que podría soltarse. ¿Qué podía hacer con esa cantidad de dinero? No podía conducir. No tenía mi cuenta bancaria. Mi hijo tenía el control de todo, de todo. Y sin embargo, por primera vez en meses no tenía miedo. No era nada. Estaba sosteniendo un secreto tan grande que podría tragarse este edificio entero y escupirlo como polvo. A la mañana siguiente, Elena me dio un horario para el bingo grupal y una sesión de manualidades. La miré a los ojos y dije, me gustaría hablar con un abogado. Ella se rió. ¿Qué? ¿Va a demandar a alguien? No, dije. Solo quiero redactar una carta. Bueno, su hijo maneja todo su papeleo. Entonces quiero un abogado para confirmar que eso sigue siendo legal. Ella frunció el ceño. Señora Carmen, así no es como funciona esto.
Lo es si no quieres ser reportada por manipulación financiera de una anciana. Dejó de sonreír. Doblé el horario y lo deslicé en mi bolsillo. El mismo bolsillo que el boleto. Más tarde ese día llamé a mi hijo de nuevo, directo al buzón, así que dejé un mensaje. Hola Luis, solo quería que supieras que encontré algo importante en mi abrigo, algo que podría interesarte. Llámame. No dije nada más. Dejé que se preguntara. Esa noche me senté con Rosa otra vez. Me estaba contando sobre su cuarto marido. No estaba escuchando, estaba pensando en nombres. Nombres falsos, cuentas fiduciarias, abogados privados, cuentas en el extranjero, cualquier cosa que hubiera escuchado en películas sobre gente rica protegiendo su riqueza de los indignos. No era rica todavía. No oficialmente, pero ya no estaba indefensa y eso marcaba toda la diferencia. Finalmente llamó de vuelta. Era domingo por la mañana, justo después de que el personal trajera las bandejas del desayuno. Gachas frías, tostadas blandas. No lo toqué. El teléfono de la pared sonó. Elena lo cogió, luego llamó por el pasillo. Señora Carmen, es su hijo. Caminé despacio no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba esos segundos para enterrar el fuego en mi garganta. Hola mamá, dijo Luis cuando contesté. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre como si estuviera actuando para un público. Recibí tu mensaje. Algo importante, Ahí estaba. No, ¿cómo estás? No necesitas algo. Directo a la cosa que podría querer tener en sus manos. Encontré un trozo de papel, dije uniformemente, en el bolsillo de mi abrigo de la última vez que lo usé. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de papel? ¿O solo algo que olvidé tirar? Dije. Esperé. Dejé que el silencio se estirara. La gente siempre se revela cuando no te apresuras a llenar la quietud. Escucha, mamá, dijo después de un momento. Espero que te estés adaptando. Todos dicen que este lugar es de primera categoría. Miré alrededor del pasillo. Una anciana discutía con la máquina expendedora porque no aceptaba su moneda. Otra estaba dormida con la barbilla en el pecho, olvidada por todos. Sí, respondí, muy de primera. Él dudó de nuevo. Sé que esto no fue fácil, pero tienes que admitir que es más seguro. La casa tenía escaleras. Estabas olvidando citas. Olvidé una cita, Luis. Bueno, asustó a Ana. Dijo que no reconociste su voz. Casi me reí, como si olvidar la voz de tu nuera fuera un síntoma de algo más que agotamiento. Ella estaba gritando, dije. Por eso no contesté. Y francamente, estaba cansada de que me hablaran como a una niña. Él suspiró. No quiero discutir, mamá. Solo quería ver cómo estabas. Y sobre ese papel que mencionaste, lo tiré, mentí. No parecía tan importante. Un instante de silencio, luego un cambio en su voz. El tipo que usa la gente cuando cree que es más lista que tú. Bueno, bien. Me preocupaba que pudiera ser algo que no entendieras. Ya sabes, oficial. Sonreí. No porque tuviera razón, sino porque no tenía idea de lo equivocado que estaba. Después de colgar, volví a mi habitación, cerré la puerta y eché el pestillo. Una de las pocas en la planta que todavía tenía cerrojo. Saqué el boleto y lo puse plano sobre el escritorio. Lo miré largo rato como si pudiera empezar a brillar. 62 millones de euros aún sin reclamar aún míos. Hice una lista. Cosas. Necesitaría un abogado, prueba de identidad, una cuenta bancaria fuera del alcance de Luis, un nuevo testamento y sobre todo tiempo. Tiempo para moverme despacio en silencio como alguien planeando una fuga. Esa tarde me salté el bingo. Elena me miró raro. Está bien, solo cansada, respondí. En verdad, nunca bien que había estado más despierta. En la sala común alguien había dejado un periódico. Lo hojeé. En las últimas páginas anuncios pequeños, abogados gestores especialistas en documentos. Arranqué uno. Consultas para planificación patrimonial de mayores. Discreción garantizada. Memoricé el número. Al día siguiente esperé hasta que la recepción estuvo distraída. Luego tomé prestado el teléfono del personal de nuevo.
Llamé desde el hueco de la escalera. Llamo por un pariente, dije. Está en una residencia. Tiene algunas preocupaciones financieras, problemas de poder notarial. La mujer en la línea hizo una pausa. Tratamos mucho con eso. Me gustaría concertar una reunión. Nombre Elvira Mateos. Di uno falso. No quería nada rastreable a Carmen todavía. Podemos hacerlo aquí. Dijo que podrían enviar a alguien un asociado. Tranquilo, discreto. Jueves por la tarde, 14:30. Colgué y presioné el teléfono contra mi pecho por un segundo. Era real. Tenía una reunión, un comienzo. Esa noche me senté en la oscuridad y miré por la ventana. La luna estaba alta. Me pregunté si Luis habría terminado de sacar cosas de mi casa. Si habría vendido mis libros viejos, la tetera de cristal que Paco me regaló por nuestro 10º aniversario. Si Ana habría tirado mi costurero, si habrían encontrado los álbumes de fotos en el cajón inferior de mi cómoda. No solo me estaban sacando de la casa, me estaban borrando, pero ya no, porque en algún lugar dentro de un sobre sellado en mi cajón había un boleto ganador del que no sabían que existía, y no tenía intención de compartirlo con gente que me trataba como equipaje para almacenar. No, esta vez el plan era mío. Dicen que los viejos no deberían tener secretos, pero es exactamente por eso que somos tan buenos guardándolos. El jueves llegó lento. Pasé toda la mañana fingiendo leer con las manos temblando un poco bajo la manta. En el almuerzo, Rosa preguntó por qué miraba tanto el reloj. Cita romántica. Bromeó. En cierto modo, dije. A las 14:15 fui al vestíbulo principal fingiendo que esperaba una entrega. El personal no hizo preguntas. A estas alturas asumían que yo era mayormente inofensiva. A las 14:29, un sedán verde oscuro se detuvo. Un hombre salió. 40 y tantos, traje gris, pulcro, maletín de cuero. No parecía un vendedor. Parecía alguien acostumbrado a decirle a la gente que estaban a punto de ser demandados. Entró y miró alrededor. «¿Elvira Mateos?», preguntó. Me puse de pie. «Esa soy yo». No parpadeó. «Hombre, listo». Fuimos al jardín trasero, un pequeño cuadrado de hormigón con plantas falsas y bancos oxidados, el tipo de lugar diseñado para parecer aire fresco con bajo presupuesto. Abrió su maletín y sacó un bloc. «Soy Diego Martín», dijo. «Planificación patrimonial, consultas confidenciales». Dijo que tenía una situación con un poder notarial. Asentí. Fue firmado bajo presión. Mi hijo controla todo. Mi casa, mis cuentas bancarias, incluso mi correo. ¿Sabe qué ha hecho con sus activos? Tengo algunas ideas. Garabateó algo. Podemos impugnar el poder. Llevará tiempo. ¿Qué más? Hice una pausa. Este era el momento. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el sobre. Encontré esto la semana pasada, dije, y lo deslicé hacia él. Lo abrió, miró los números, comprobó la fecha, luego levantó la vista. ¿Ha verificado esto? Sí. Sorteo del sábado, los 6 números, 62 millones. No parpadeó, no silbó, solo asintió lentamente. ¿Alguien más lo sabe? No. ¿Quiere que lo sepan? No. Entonces tenemos que movernos rápido. Esbozó un plan. Cuentas fiduciarias, transferencias ciegas, un proceso de reclamación controlado, usando un bufete de abogados como intermediario. Lo más importante, protección contra la interferencia familiar. He hecho esto antes, dijo. Clientes mayores con riqueza repentina es más común de lo que cree. Me entregó un sobre nuevo con formularios dentro. Necesitará una dirección de correo segura para parte de esto. No tengo una. Pensó por un momento. Podemos arreglar un apartado de correos en el centro. Enviaré los documentos allí. Tendrá que firmar en persona. No tengo coche. Enviaré uno, pero no a la residencia. Diremos que es para una cita médica. Me recosté. El aire se sentía más ligero. Por primera vez en semanas no estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo algo. ¿Quiere dar algo a su familia?, preguntó, no sin amabilidad. Sacudí la cabeza. Me dejaron aquí sin una conversación. Simplemente tomaron mi vida y la empaquetaron como sobras.
No les debo nada. Entonces necesitará un nuevo testamento también. Quiero la mayor parte en un fideicomiso para alguien a quien sí quiero, dije. Mi nieta, Lucía, tiene 21 años y está en la universidad. Nunca me pidió un centavo. Nunca me trató como si fuera un abrigo para colgar. Él asintió. Lo haremos blindado. Ella estará protegida. Se levantó recogiendo sus papeles. Estaré en contacto en 72 horas. Mientras tanto, no se lo diga a nadie. Y no intente cobrar el boleto por su cuenta. Demasiado arriesgado. Soy vieja, no estúpida. Sonrió por primera vez. Eso imaginaba. Cuando se fue, me quedé en el banco otros 10 minutos. Necesitaba el viento aunque oliera a lejía y asfalto. Esa noche escribí en mi cuaderno el que no revisan. Día 13 en Los Rosales. 62 millones intactos. Plan legal en marcha. Mi nombre es Carmen, pero me recordarán como otra persona. Para el sábado por la mañana el boleto ya no era solo una posibilidad. Era un activo. Diego llamó a las 9:00 a.m. en punto. Una mujer llamada Carla había verificado los números con loterías y apuestas del Estado. La estructura legal estaba lista. La reclamación se presentaría a través de un fideicomiso especializado, anónimo y rastreable. El boleto sigue siendo su propiedad hasta que se emita el pago, dijo, pero desde el momento en que se corte el cheque todo va al fideicomiso. Usted aparecerá como beneficiaria bajo un seudónimo legal. ¿Qué nombre exprimí? Pregunté. Clara Blanco, dijo. Elegimos algo neutral. Clara Blanco. No un nombre que levantara cejas. No un nombre que Luis o Ana pensarían jamás en buscar en Google. ¿A dónde va el dinero? Pregunté. Por ahora a una cuenta de retención ciega. Una vez seguro podemos dividirlo como guste. Quiero la parte de Lucía bloqueada hasta que tenga 30 años, dije, pero con acceso para educación, vivienda, emergencias. Hizo una pausa. Nunca he visto a alguien ser tan clara tan rápido. He tenido mucho tiempo para pensar últimamente, dije. Lo que no le dije fue que cada noche, mientras los otros veían la tele o dormitaban durante los concursos, yo me sentaba con la espalda recta, mirando por la ventana y construyendo una nueva vida en mi mente. Sabía cuántos ceros había en 62 millones. Sabía lo que podía comprar y lo que no. No podía comprar los años de ser ignorada. No podía comprar el momento en que Ana se burló de mis zapatos en Pascua lo suficientemente alto para que Lucía lo oyera. No podía recuperar los cumpleaños que Luis olvidó o la vez que no apareció en el funeral de Paco hasta que todos los demás se habían ido. Pero podía comprar libertad y eso era suficiente. Espere que el cheque llegue en 3 a 5 días hábiles, dijo Diego. No necesitará tocarlo. Yo me encargaré de todo. La llamaré el lunes con más instrucciones. Después de colgar abrí mi cajón y miré el sobre de nuevo. No lo necesitaba más, pero no lo iba a tirar. Era prueba no del dinero, sino de lo que había hecho antes de que llegara el dinero. Me había salvado a mí misma. Esa tarde me senté con Rosa en el patio. Estaba mirando nubes. Su vista era demasiado pobre para verlas bien, pero aún así le gustaba nombrar sus formas. Mira esa, dijo señalando vagamente al norte. Parece un cordero o una silla rota. No vas desencaminada, dije. Parece ambas. Se volvió hacia mí repentinamente seria. ¿Te vas, verdad? No respondí. Puedo sentirlo, dijo. La gente como tú no se queda en jaulas. La miré. Rosa que había estado atrapada en Los Rosales durante 5 años. Rosa que regaló sus ahorros a 3 hijastros que ahora le enviaban tarjetas de cumpleaños sin remite. Me incliné y apreté su mano. Si me voy, dije, te enviaré algo real. ¿Cómo qué? Como un abogado con un bolígrafo. Ella rió un sonido seco y pequeño. Eso sería algo digno de ver. Esa noche Lucía llamó. No se suponía que recibiera llamadas personales, pero la enfermera de noche, la misma que me había dejado usar el teléfono, había empezado a darme un poco de tiempo después de apagar las luces. Abuela, susurró Lucía. Papá dice que podría vender tu coche. Casi se me cae el auricular. ¿Qué? Dijo que está en la entrada cogiendo polvo, que no tiene sentido seguir pagando el seguro. Ese es mi coche, dije.
Lo sé. Por eso te llamo. No quería que te enteraras después. Mi corazón se apretó. Era un sedán viejo, nada especial. Pero Paco lo había elegido para mí. Decía que combinaba con mis manos, lo que sea que eso significara. Me encargaré de ello, le dije. No te preocupes. Solo te echo de menos, dijo ella. Se siente raro no escuchar tu voz todos los días. Yo también te echo de menos. Hubo una pausa. Suenas diferente. Ah, sí, más fuerte, dijo. Sonreí. Estoy recuperando el equilibrio. Después de colgar, escribí otra línea en mi cuaderno. Coche vendido sin consentimiento. Un ladrillo más en el muro. Luego metí el cuaderno bajo mi almohada y me fui a dormir. Soñé con océanos y silencio y las llaves de mi propia puerta principal. Que piensen que soy impotente. Esa fue la primera regla que me impuse después de saber que había ganado. Nunca dejes que te vean como nada más que la anciana inofensiva que creen que encerraron. Deja que me subestimen. Deja que olviden que alguna vez tuve un nombre propio. Porque mientras ellos estaban ahí fuera, redecorando mi vida, yo estaba construyendo algo mucho más silencioso e infinitamente más peligroso. No es difícil volverse invisible en un lugar como Los Rosales. Solo tienes que dejar de reaccionar. No te quejes cuando olviden traerte el correo. No te imites cuando alguien tome tu asiento en el comedor. No levantes la voz cuando Elena le dé tu bandeja de almuerzo a la persona equivocada otra vez. Solo sonríe. Sé agradable. Dejan de mirarte. Después de un tiempo te conviertes en parte del mobiliario un perchero con buena postura. Y desde ahí puedes verlo todo. Aprendí más en 3 días de silencio que en 79 años de conversación. ¿Quién roba del armario de suministros? ¿Quién bebe en la lavandería? ¿Quién se acuesta con el conserje nocturno? ¿Quién olvida dar las medicinas y miente sobre ello en el registro? Pero no escribí nada de eso. No tenía sentido. No planeaba quedarme lo suficiente para denunciar a nadie. Solo necesitaba cobertura. Tiempo para esperar la llamada de Diego. Tiempo para que el fideicomiso se llenara. Tiempo para asegurar la siguiente fase. Mientras tanto estudié a mis enemigos. Elena, la enfermera de día, tenía una voz como un cuchillo y afición por llamar a las mujeres mayores cielo cuando estaba irritada. La pillé gritándole a un hombre llamado Claudio por tocar el timbre demasiadas veces. No necesitas ayuda, necesitas atención, dijo. Claudio no había hablado con nadie desde entonces. Solo miraba a la pared. El director, el señor Ruiz, tenía una sonrisa llena de dientes pero ojos que no coincidían. Cada martes traía una carpeta pidiendo a los residentes que firmaran encuestas de calidad que nadie leía. Le pregunté una vez qué pasó con la antigua sala de lectura. Recortes de presupuesto, dijo. 2 semanas después, vi su nombre en la lista de donantes para la nueva pista de pádel que estaban construyendo para el personal. El juego aquí no era curar, era contener. Y yo había terminado de ser contenida. Ese viernes Luis finalmente apareció. Vi su coche, mi viejo coche, en el aparcamiento. Había reemplazado la pegatina que solía decir: apoya a las bibliotecas locales, con algo que decía: no estoy discutiendo, solo explico por qué tengo razón. Apropiado. Entró con esa misma sonrisa de lado que siempre usaba cuando quería algo. Hola, mamá, dijo como si hubiéramos hablado ayer. ¿Te ves bien? No respondí. Estaba por el barrio, añadió. Pensé en dejar algunas cosas. Aún llevas ese abrigo, ¿eh? Es caliente. Ya sabes, creo que Ana empaquetó un montón de tu ropa de invierno. ¿Quieres que la traiga la próxima vez? Sacudí la cabeza. Miró alrededor. ¿Te estás acostumbrando a esto? Me estoy adaptando. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Se rascó la nuca un tic nervioso. ¿Sabes?, dijo lentamente. He estado pensando. Una vez que se aclare lo del patrimonio, tal vez podríamos poner esa casa en venta. Los precios están altos ahora. Podría ser inteligente. Mi casa. Bueno, se encogió de hombros. No es como si la estuvieras usando. Construí esa casa con tu padre.
Seguro, pero vamos, mamá, solo está ahí sentada y los impuestos. Pagué esos impuestos durante 40 años. Hubo una pausa. Su cara cambió. Vi al verdadero Luis asomar, el que odiaba ser desafiado. Solo trato de ser práctico, dijo. Me levanté. Gracias por la visita, dije, pero ahora estoy cansada. Espera, mamá, no te pongas así. Dije que estoy cansada. Se quedó allí incómodo un segundo, luego se inclinó para un abrazo. No se lo devolví. Cuando se dio la vuelta para irse, dije, «Oh, una cosa más». Se detuvo. Encontré algo en el bolsillo de mi abrigo. Vi el color drenarse de su cara. «¿Lo hiciste?» Asentí. «Un recordatorio». Intentó sonreír. «Eso es bonito». «Lo es», dije. «Muy bonito». Y luego me alejé. No porque hubiera terminado, sino porque él no tenía idea de que yo apenas estaba empezando. El abogado vino durante el horario de visitas. Nadie se dio cuenta. Esa es la brillantez de la burocracia. Esconde cualquier cosa detrás de una carpeta y un asentimiento cortés y la gente te mantendrá la puerta abierta sin hacer una sola pregunta. Diego llevaba una americana azul marino esta vez, menos formal, más olvidable. Sin maletín, solo una carpeta bajo el brazo. Se registró como el pastor Guillermo. La recepcionista incluso le ofreció una taza de café. Bendita inocencia. Yo estaba esperando en la sala de televisión, fingiendo ver una vieja reposición de «Se ha escrito un crimen». Elena apenas levantó la vista cuando salí. «Esto será solo unos minutos», dije lo suficientemente alto para que constara. Nos reunimos en la sala de visitas familiares. Solo una habitación libre con un sofá polvoriento y helechos falsos. Cerré la puerta tras nosotros. «Todo está listo», dijo Diego sin preámbulos. «El cheque ha sido emitido. Los fondos están seguros». Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El fideicomiso está operativo. La cuenta a nombre de su alias está activa. Hemos enrutado todas las distribuciones a través de intermediarios legales. Su identidad está sellada. Usted es oficialmente Clara Blanco ahora. Al menos sobre el papel. ¿Cuál es el saldo después de impuestos, honorarios legales iniciales y filtros administrativos? 43,7 millones de euros. No me inmuté. La parte de Lucía. Me entregó una página. 10 millones en un fideicomiso bloqueado. Las condiciones que especificó están integradas. Puede acceder a un estipendio para vivienda, costes educativos, emergencias médicas. Cualquier cosa fuera de eso requiere aprobación del administrador, que soy yo según su petición. Asentí. Ella estará segura. ¿Y usted? Estaré más segura una vez que esté fuera de aquí. Él no sonrió. Eso es lo siguiente. Ya he empezado a redactar la moción para revocar el poder notarial de su hijo, pero hasta que le notifiquemos, nos mantenemos tranquilos. ¿Cuándo puede pasar eso? Miró su reloj. 3 días, tal vez 4. Una vez notificado, comenzaremos la impugnación. Necesitará estar físicamente presente en el juzgado. Ahí es donde las cosas se ponen delicadas. Estoy lista. Arqueó una ceja. Sin dudas, ninguna. Metió la mano en su carpeta y sacó un documento. Este es su nuevo testamento, actualizado, firmado por usted con testigos y notariado por mi oficina. Invalida cualquier documento anterior, incluido el que su hijo la presionó para firmar hace 2 años. Tomé el papel, mi nombre, el real impreso en negrita en la parte superior. Leí las primeras líneas en voz alta. Yo, Carmen García, estando en pleno uso de mis facultades mentales por la presente, revoco todos los testamentos anteriores. Me detuve. Era suficiente. ¿Algo más?, pregunté. Él dudó. Solo una cosa. Hice que mi oficina hiciera una pequeña verificación de antecedentes sobre Luis y Ana. No me lo pidió, pero tampoco me sorprendió. Ya han puesto su casa con un agente privado extraoficialmente tanteando el terreno, como dicen. Las fotos se tomaron la semana pasada. Ana posó como su representante.
El anuncio está programado para salir el lunes. Mi estómago dio un vuelco no de ira, sino de una confirmación silenciosa. No estaba loca, no había entendido mal. Me estaban borrando activamente. No verán ni un céntimo. Dije que no lo harían, coincidió Diego. Porque para el lunes el juzgado tendrá una medida cautelar lista. No podrán tocar su propiedad ni su nombre. Doblé los papeles y los deslicé en mi bolsa de labor. Cuando nos levantamos hizo una pausa. Sabe, dijo, la mayoría de mis clientes en esta situación tienen demasiado miedo para actuar. Solo quieren su dinero y un lugar para esconderse. Usted es diferente. No busco venganza, dije en voz baja. Busco claridad. Él asintió. Y después de eso desaparezco. Nos dimos la mano y salió por la salida del jardín. 10 minutos después, Elena pasó junto a mí en el pasillo. «¿Está animada hoy?», dijo. «Tuve una buena visita», respondí. No preguntó con quién, nunca lo hacen. Esa noche escribí en mi cuaderno, fondos asegurados, Nuevo Testamento firmado, poder notarial a revocar. Ya no estoy bajo la mano de nadie. Luego guardé el cuaderno, apagué la luz y me acosté en completo silencio. Por primera vez en años la quietud no se sentía como soledad. Se sentía como control. Pusieron a Isabel en la habitación 107 porque no se quejó cuando la calefacción falló. A los otros los habían transferido a habitaciones más calientes, pero Isabel, que podía recitar páginas enteras de poesía de memoria, simplemente dijo: «Mi aliento empaña el cristal. Eso es suficiente calor para mí». Tenía 84 años, afilada como una navaja y seca como la sal. Una ex bibliotecaria con la columna más recta que la mayoría del personal. Cuando hablaba lo hacía como le habían enseñado los libros, claramente y sin palabras desperdiciadas. Me cayó bien de inmediato. Llevaba en los Rosales más tiempo que la mayoría, 4 años, tal vez 5. No asistía a las sesiones grupales, no hacía manualidades, nunca se apuntaba al karaoke, ni siquiera cuando Elena suplicaba. Nunca se preguntaban por qué los viejos dejan de cantar. Ella me dijo una vez: «Solo siguen repartiendo micrófonos». Empezamos a tomar té juntas en la sala de recreo. Ella traía sus propias bolsitas. «Las que sirven aquí saben a calcetines hervidos», dijo. No discutí. Le dije mi nombre real la segunda tarde que nos sentamos juntas. «Todos aquí me llaman Carmen», dije. «Pero fuera de este lugar mi nombre es Clara Blanco». Parpadeó una vez, luego, fascinante. Le conté sobre el abogado, el fideicomiso, el boleto. No sabía por qué. Había guardado el secreto de todos los demás, incluso de Lucía. Pero algo sobre Isabel me hizo creer que cargaría el peso conmigo. No por mí. Cuando terminé, no pidió detalles. En su lugar sirvió más té. «¿Cómo se siente?», preguntó. Como si estuviera sosteniendo un arma cargada en una habitación llena de gente que cree que soy inofensiva. Sonrió. «Bien, mantente así». Desde entonces nos reuníamos cada tarde hasta las 3. Yo traía el crucigrama. Ella traía su té. No siempre hablábamos del dinero. A veces hablábamos de su hija, que no había llamado en 18 meses. A veces nos sentábamos en silencio escuchando la radio de la sala común de al lado. Un día dijo: «¿Sabes que no entienden nada sobre nosotros? ¿Qué? Que hemos tenido vidas reales. La gente piensa que nacimos viejos, que existimos solo para dar a luz a ellos, prestarles dinero y desaparecer silenciosamente en muebles acolchados. Pero recordamos todo». Asentí. Me miró. «Entonces, ¿cuándo te vas?» «Pronto», dije. «La impugnación legal sale la próxima semana. Después de eso desaparezco. Nueva identidad, nuevo lugar». Ella golpeó suavemente su taza de té. «Me enviarás una postal». «Te enviaré un abogado», sonrió. «Eso es mejor». Ese viernes Elena me pilló tarareando en el pasillo. «Estás de humor», dijo con sospecha. «Recordé algo bonito», respondí. «Bueno, agárrate a eso. Tenemos una inspección grupal. El director Ruiz quiere a todos sonrientes». «Les daré una sonrisa», dije, «justo después de que arreglen la calefacción en la habitación 107. Ella puso los ojos en blanco.
A Isabel no le importa. No debería tener que importarle. Me alejé antes de que pudiera responder. Esa noche Isabel y yo jugamos un juego secreto. ¿Qué harías si te dieran las llaves? Me mudaría a un pueblo donde nadie sepa mi nombre, dijo ella. Cambiaría mi peinado, compraría un gato, viviría encima de una librería y nunca hablaría a menos que me apeteciera. Siempre hablas cuando te apetece. Entonces finalmente dejaría de explicarme. Me miró. ¿Y tú? Compraría una casita cerca del agua, dije. Haría té por las mañanas. Comería lo que quisiera. Dormiría cuando quisiera y nunca volvería a pedir permiso. Isabel levantó su taza. Por el día en que nadie pregunte a dónde vas. Chocamos las tazas. Esa fue la última noche que la vi. A la mañana siguiente, su puerta estaba cerrada. Para el almuerzo, una enfermera entró silenciosamente y quitó su etiqueta con el nombre de la puerta. Sin anuncio, sin ceremonia, sin explicación, simplemente se fue. Como un capítulo arrancado de un libro que nadie terminó de leer. Pregunté qué pasó. Pacíficamente, mientras dormía, susurró alguien. Me senté en la sala de recreo mirando su silla vacía. Nadie más parecía darse cuenta. O tal vez sí, y habían aprendido a seguir caminando. Esa noche escribí solo una línea en mi cuaderno. Isabel se ha ido, y ahora estoy aún más segura. Tengo que salir antes de que olviden que yo también estuve aquí. Envié un coche a mi antigua casa, no un taxi. Un Mercedes clase CMO. Negro cristales, tintados cromados pulidos como un espejo. El tipo de coche que gente como Luis no podía ignorar. Llegó a las 16:05, un martes, la hora exacta en que Ana solía publicar sus actualizaciones de vida curadas en Instagram. Cenas familiares, progreso de renovaciones, citas inspiradoras sobre gratitud, ninguna de las cuales parecía incluir a la mujer que pagó su hipoteca. El conductor salió con un uniforme gris impecable y le entregó a Ana un sobre blanco. Sin remite, sin logo, solo su nombre. Dentro había una carta mecanografiada en papel de lino grueso de una compañía ficticia llamada Inmobiliaria Río. Decía: estimada señora Narana, nuestra firma representa a un cliente anónimo con interés en adquirir varias propiedades heredadas en la zona. Su residencia actual en calle del Olmo 117 ha sido identificada como un objetivo de alto valor debido a su registro histórico y condición estructural. Nuestro cliente está preparado para ofrecer un TO 3 millones en efectivo pendiente de un título limpio y cierre acelerado. Esto no es un contrato formal, sino una expresión de interés serio. Se organizará una inspección completa tras su acuerdo para discutir más a fondo. Respetuosamente, Inmobiliaria Río. Había un número de teléfono al final, redirigido a través de la oficina de Diego. El cebo era simple y delicioso. 2 horas más tarde el teléfono en mi habitación sonó. Era Lucía. Abuela, ¿estás sentada? Siempre estoy sentada. Río nerviosamente. Vale, mamá recibió una carta hoy. Una inmobiliaria quiere comprar tu casa. Como urgentemente. Todo efectivo 1.300.000. No dije nada. Papá está flipando, continuó. Están tratando de averiguar quién es este cliente anónimo. Cree que es alguien de la ciudad tratando de especular. Seguí sin decir nada. ¿No pareces sorprendida? No lo estoy, dije finalmente. La gente valora las cosas de manera diferente cuando cree que puede sacar beneficio. Hubo una pausa. La oí tomar aire. ¿Hiciste esto tú? Sonreí. Digamos que algunas personas necesitan un recordatorio de que no todo es suyo solo porque están parados sobre ello. Esa noche Luis llamó, dejó un mensaje. Lo reproduje 3 veces. Hola, mamá. Sé que hemos tenido nuestras diferencias últimamente y solo creo que sería bueno hablar. Tal vez aclarar el ambiente. Sé que probablemente estés molesta por lo de la casa, pero tal vez podamos arreglar algo. Llámame. Vale. Sonaba incierto, vacilante. Bien. Por primera vez, desde que murió Paco, mi hijo estaba aprendiendo qué se sentía al estar fuera de algo importante. No devolví la llamada.
En su lugar le pedí a la enfermera que me ayudara a imprimir una carta. ¿Tienen impresora?, pregunté dulcemente. Claro, dijo. ¿Qué necesita? Solo un documento personal rápido, para un cumpleaños. No lo cuestionó. Tecleé despacio deliberadamente. A quien corresponda yo, Carmen García, estando en pleno uso de mis facultades, y no bajo coacción, no he autorizado la venta de la calle del Olmo y 117 a ninguna parte. Cualquier representación hecha por terceros actuando en mi nombre es falsa y sujeta a disputa legal. Todas las consultas respecto a esta propiedad deben ser dirigidas a mi representante legal. Firmado. La doblé, la metí en un sobre, la dirigí a la ficticia inmobiliaria Río. Luego la deslicé en mi cajón donde guardaba los documentos reales, los que importaban. Esta era solo teatro, pero a veces el teatro es la única forma de hacer que la audiencia finalmente preste atención. A la mañana siguiente Lucía llamó de nuevo. Papá está perdiendo la cabeza, susurró. Sigue diciendo que algo no cuadra. No respondí. Abuela. Sí, cariño. ¿Estás enfadada? Pensé por un momento. No, dije. Estoy despierta. Vinieron arrastrándose. Fue un viernes por la tarde, justo después del almuerzo, cuando Elena apareció en mi puerta, con una sonrisa que no podía mantener recta. Tiene visitas, dijo, con ese tono que la gente usa cuando finge estar feliz por ti. Luis y Ana estaban en el pasillo como realeza forzada a caminar por el ala de los sirvientes. Luis llevaba una americana, una que nunca usaba a menos que hubiera que presentar algo. Ana llevaba tacones y una sonrisa tan amplia que supe que la había practicado en el coche. Mamá, dijo él, dando un paso adelante como si hubiéramos hablado ayer. Mírate, estás genial. Lo estoy. Claro que sí, intervino Ana. Tan elegante, me encanta ese pañuelo. No era un pañuelo. Era la parte superior de un jersey viejo que había cortado para ocultar una mancha de lejía. Pero claro, déjala actuar. Se sentaron frente a mí en la sala de visitas. Alguien había sacado esas galletas de mantequilla rancias que nadie come nunca. Luis cruzó las piernas, se aclaró la garganta. Solo quiero empezar diciendo que hemos estado pensando mucho en ti. Asentí. Nos damos cuenta de que tal vez nos movimos demasiado rápido, ya sabes, con la casa y la transición aquí. Transición. Como si ser encerrada en una residencia fuera la siguiente fase natural después de comprar 2 latas de sopa en el pasillo equivocado. Ana se inclinó. Solo queremos lo mejor para ti. Habéis dejado eso muy claro, dije. Intercambiaron miradas. Luis intentó de nuevo. Mira, sobre esa carta, la de la casa, no mencionaste nada sobre querer vender. Porque no quiero. Correcto, dijo rápidamente. Eso está bien, totalmente bien. Solo estamos tratando de entender quién podría haber... Yo no la pedí, dije, pero no me sorprendió. Ana se movió en su asiento. Aún así, no es un gran momento para mantenerla vacía. El mercado es impredecible y... No estoy muerta, dije. Ambos se congelaron. Ana intentó reír. Oh, Dios, claro que no. Solo... No estoy muerta, repetí. Y esta sigue siendo mi vida. Hubo un largo silencio. Luis finalmente dijo, nadie está diciendo lo contrario. Pero actuasteis lo contrario cuando vaciasteis mis armarios, cuando cortasteis mi acceso al banco, cuando firmasteis mi nombre en cosas que nunca leí, cuando vendisteis el piano. Esa última parte aterrizó. Lo vi. No había esperado que supiera lo del piano. Me incliné hacia adelante, voz firme. Pensasteis que me iría tranquilamente. Pensasteis que estaría agradecida. Pensasteis que una habitación ordenada y un tazón de puré blando era todo lo que necesitaba. Luis abrió la boca. La cerró de nuevo. Ana se alisó el vestido. No queríamos hacerte daño. Claro que no, dije. Estabais demasiado ocupados ayudándoos a vosotros mismos. Ella se estremeció. Luis se levantó. Vale, mamá. No tenemos que hacer esto ahora. Solo vinimos a saludar, a ver cómo estabas. Tal vez traer algunas cosas de la casa si quieres. Traed el coche, dije. Parpadeó.
Mi coche, el que dijisteis que estabais pensando en vender. Traedlo de vuelta. Está en uso. Lo necesitábamos. Está registrado a mi nombre. Intentó sonreír. Técnicamente sí. Entonces técnicamente es robo. Ana se levantó también. Tal vez esto fue un error. La miré. No por mi parte. Se fueron 10 minutos después, agitados, pero tratando de no mostrarlo. Elena los vio pasar por la recepción, todo asentimientos educados y sonrisas apretadas. Luego se volvió hacia mí. Visitas familiares, siempre tan alegres. Solo cuando intentan esconder algo, dije. Esa tarde me senté junto a la ventana y vi el viento moverse entre los árboles como si tuviera algo urgente que decir. No me moví, no sonreí, no me sentí victoriosa, solo lista. Un hilo más había sido tirado. El desenredo había comenzado, vino solo la próxima vez. Sin Ana, sin pretensiones, solo Luis sosteniendo una bolsa de papel con algo caliente dentro y una mirada en su cara, como si estuviera entrando en un tribunal, no en una residencia. Te traje tu favorito, dijo levantando la bolsa. Hígado encebollado de ese restaurante que te gusta. Dejé que lo pusiera en la mesa, no lo toqué. Se sentó frente a mí de nuevo, esta vez sin americana. Solo ese jersey verde que solía usar en la universidad, el que hacía que sus ojos parecieran más suaves de lo que realmente eran. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. No dije nada. Tienes razón en muchas cosas. Sobre la casa, la forma en que manejamos las cosas. Arqué una ceja. Manejaron. Asintió lentamente. No queríamos dejarte fuera. Solo entramos en pánico, supongo, después de que el médico dijera que había problemas de memoria y esa cosa con la cocina. No olvidé la cocina. Dije que el mando estaba roto y los problemas de memoria eran fatiga por el duelo. Miró hacia abajo. Tomamos decisiones que pensamos que eran inteligentes. No, dije. Tomasteis decisiones que eran convenientes para vosotros. Tragó saliva. Supongo que eso es justo. Nos sentamos en silencio durante un largo momento. Se movió en su asiento, manos entrelazadas entre las rodillas como un colegial esperando ser castigado. Mamá, dijo, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que encontraste algo en tu abrigo? Ah, ahí estaba. Esperé. Dejé que la pregunta flotara en el aire y que, como una pluma, que él esperaba que aterrizara suavemente. Quise decir exactamente lo que dije, respondí. Encontraste algo importante. Encontré sus ojos por una vez. No parpadeé. Encontré un recordatorio de que lo que es mío sigue siendo mío. De que no he desaparecido. De que todavía tengo un nombre y opciones y dientes. Dio una risa nerviosa. Dientes metafóricos, dije. Asintió. Vale. Había algo en su cara. No culpa, no del todo. Algo más cercano a la confusión. Como si el guión que había escrito para mí ya no funcionara y no supiera cómo improvisar. ¿Necesitas algo?, preguntó. ¿Dinero o ropa? Lo sé. Empaquetamos rápido. No necesito nada, dije. Todo lo que necesito ya está en marcha. Esa le golpeó. Lo vi. Un parpadeo de algo detrás de los ojos. Miedo, tal vez. O sospecha. Se aclaró la garganta. Siempre has sido fuerte, mamá, pero si alguna vez necesitas ayuda todavía estoy. No lo estás, dije en voz baja. Ya no. Miró hacia otro lado, luego, como recordando algo ensayado, añadió. Ana quiere disculparse también. No quiso ser agresiva. Quiso ganar, dije. Simplemente no esperaba que me levantara de nuevo. Luis se levantó. La bolsa de hígado encebollado seguía en la mesa entre nosotros enfriándose. Dejaré eso aquí, dijo. Dáselo a Rosa, respondí. Ella todavía come como si creyera en los milagros. Dudó. Estamos bien. Incliné la cabeza ligeramente, pensé en esa palabra. Bien. Es lo que la gente dice cuando quiere saltarse las consecuencias. No, dije. Pero somos honestos ahora. Eso es un comienzo. Asintió. No discutió. Solo caminó hacia la puerta deteniéndose con la mano en el marco. Has cambiado. No, dije.
Simplemente nunca miraste de cerca. Luego se fue. Esa noche no escribí en el cuaderno. No necesitaba hacerlo. Algunas verdades son lo suficientemente fuertes para resonar sin ser registradas. Vaciaron la habitación de Isabel en menos de una hora. Sin ceremonia, sin reunión del personal, solo 2 auxiliares, un contenedor rodante y una lista de verificación. La cortina permaneció abierta todo el tiempo. El sol golpeaba la cama donde había muerto 2 noches antes. Para el almuerzo la habitación tenía un nuevo nombre en la puerta. Para la cena, una nueva mujer se había mudado. Su familia trajo una planta y una caja de galletas sin azúcar, y eso fue todo. A la mañana siguiente, pregunté si habían guardado alguna de las cosas de Isabel. La enfermera se encogió de hombros. Sin parientes cercanos, solo una hija en algún lugar de Tampa. No devolvió nuestra llamada. Sin memorial, sin mención. Esperé hasta que anocheció y caminé por el pasillo. Su puerta estaba abierta. Zapatos nuevos bajo la cama. Nuevo marco de fotos en la cómoda. Un hombre en uniforme militar sonriendo junto a una mujer que no reconocía. Las tazas de té habían desaparecido. El diccionario de crucigramas. El viejo pañuelo que usaba incluso cuando hacía calor. Borrada. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Dejé que viniera la quietud. Y por primera vez en semanas me dejé llorar. No solo por Isabel, aunque su ausencia se sentía como una ráfaga repentina en una habitación que creía sellada, sino por todo ello. Por los amigos enterrados hace tiempo. Por Paco, por la versión de mí que solía entrar en los supermercados y no ser seguida por la mano de alguien en mi codo. Pensé en el dinero, el fideicomiso, los planes, y me di cuenta de que ni una sola vez me había preguntado qué quería yo. Solo había pensado en lo que podía arreglar, lo que podía reclamar, a quién podía dar una lección. Pero Isabel nunca quiso enseñar nada a nadie. Solo quería paz. Su propia habitación. Su propio té. Un nombre que significara algo cuando lo decía en voz alta. Era eso lo que yo quería. ¿Estaba construyendo un futuro o solo vistiendo las ruinas? A la mañana siguiente hice una lista. Cosas que ya no necesitaba venganza. La última palabra. Disculpas que nunca llegarían. Cosas que todavía quería. Una ventana que pudiera abrir sin permiso. Mi propia cuchara, mi propia taza, mi propia llave. Silencio. No del tipo que se siente como abandono, sino del tipo que se siente como elección. Cancelé la llamada que había programado con Diego. La pospuse una semana. Necesitaba sentarme con estos pensamientos un poco más. Dejar que se asentaran en algo real. Esa tarde Elena me preguntó si quería unirme a una nueva actividad grupal. Pintura, dijo. Terapéutico. No, respondí. Sigue sin ser lo tuyo. Estoy eligiendo lo que es. Me dio una mirada. No cruel, solo confundida. Como si la idea de una anciana eligiendo algo más allá de los sabores del pudding fuera extraña. No di explicaciones. Más tarde visité el jardín trasero, me senté en el banco donde me había reunido por primera vez con Diego. Las hojas empezaban a cambiar. Dorado de temporada tardía, algunos rojos quebradizos. El cielo estaba tranquilo. Metí la mano en mi bolsillo y encontré una bolsita de té. De Isabel, una de las buenas. La preparé esa noche. Despacio, la vertí en la gruesa taza de cerámica que me dieron cuando llegué, la que tenía la muesca en el asa que nadie más quería. Y la bebí no por consuelo, sino por claridad. Llamaron de la oficina legal el martes por la mañana. Señora Carmen, dijo la voz calmada de Carla, el juzgado ha fijado una fecha para la audiencia para revocar el poder notarial de su hijo. Jueves de la próxima semana será transportada bajo escolta legal. Le di las gracias y colgué. Luego me senté con ello. Esa palabra escolta como si fuera un paquete delicado, siendo alimentado a través del peligro. Tal vez lo era, o tal vez era solo una mujer que finalmente tenía algo que no podían quitarle. No el dinero, no la casa, ni siquiera su silencio.
Esa tarde encontré a Rosa en el pasillo mirando el ascensor como si pudiera abrirse a algo que pudiera cambiar su vida. ¿Vas a algún sitio, Mesno? Pregunté. Solo en mi cabeza, respondió. Caminé con ella de vuelta a su habitación. No hablamos mucho. Ella era una de las pocas personas que entendía que la quietud no era una falta de algo. A veces era el único espacio que te quedaba para pensar. Antes de irme, saqué algo de mi bolsillo. Era un sobre doblado. ¿Qué es esto?, preguntó. Un nombre, dije. Un abogado. No tienes que usarlo. Pero si alguna vez sientes que alguien te ha quitado demasiado, llama. Me miró durante mucho tiempo, luego lo guardó en el cajón junto a su rosario y su frasco de aspirinas. No dije adiós. A ninguna de las dos nos hubiera gustado eso. De vuelta en mi habitación abrí el cuaderno de nuevo, no para hacer otra lista, para escribir algo que no me había atrevido a admitir. Si me voy con amargura, todavía han ganado. Si me voy con silencio, consigo decidir qué significa. Si me voy con paz, recupero mi nombre. No era un mantra, no era un plan, era solo una verdad. Al día siguiente, le pedí a la enfermera un sobre del personal. Quiero enviar algo, dije. ¿A quién? A mi nieta. Dudó. Puedes llamarla, ya sabes. Quiero que tenga esto en papel. Trajo el sobre. Escribí el nombre de Lucía en el frente. Dentro puse 3 cosas. Una copia del documento del fideicomiso con su nombre. Una foto de Paco y yo parados frente a nuestra primera casa en 1963. Una carta manuscrita, 4 páginas. No la releí. Algunas palabras no necesitan edición cuando vienen del núcleo. La sellé y se la di a la enfermera. Envíala hoy, dije. No mañana, hoy. Vale, respondió curiosa, pero no preguntó. Esa noche Luis llamó de nuevo. Buzón de voz otra vez. Su voz era más pequeña ahora. Hola mamá, solo comprobando. Sé que no he manejado todo bien. Supongo que todavía estoy averiguando cosas. Llámame cuando puedas. No dijo te quiero, ni siquiera al final. No devolví la llamada. En su lugar abrí el último cajón de mi pequeña cómoda. Dentro estaba el boleto de lotería original. El papel se había desvanecido ligeramente, los bordes suaves por el manejo. Lo sostuve por un rato. Luego lo rompí por la mitad y luego por la mitad otra vez y otra vez, hasta que todo lo que quedó fueron pequeños cuadrados que parecían nieve. Los dejé caer en la papelera sin ceremonia, no porque me arrepintiera, sino porque no lo necesitaba más. El dinero era real. El fideicomiso era real. Pero el boleto solo había sido una puerta y yo ya estaba del otro lado. La sala del tribunal era pequeña, no como las de la televisión, sin grandes bancos de madera ni cámaras esperando fuera. Solo unas pocas filas de asientos, una mesa con micrófonos desiguales y una jueza que parecía haber visto a demasiada gente mentir y a muy poca decir la verdad. Me senté en el frente junto a Diego. Mis manos estaban firmes, mi abrigo estaba limpio, mis zapatos eran los que Lucía me regaló por Navidad hace 3 años. Los había guardado en una caja de zapatos marcada para días mejores. Este contaba. Luis se sentó al otro lado del pasillo, labios apretados, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar el tono correcto. Bien, déjale buscar. Ana no estaba allí. Probablemente le aconsejaron mantenerse alejada. Probablemente inteligente. Diego se inclinó hacia mí. Manténgase callada a menos que se dirijan a usted. No necesita defender nada, ese es mi trabajo. Asentí. La audiencia no fue larga, 36 minutos en total. Diego presentó los documentos, la cronología, los informes médicos, la actividad financiera en las cuentas conjuntas, las cartas de autorización faltantes, los muebles vendidos sin consentimiento, el anuncio de la casa sin firma. Señora Carmen, me preguntó la jueza finalmente, ¿siente que fue puesta en cuidado contra su voluntad? Sí, dije. No me preguntaron, me lo dijeron, y el poder notarial. Entendió completamente lo que estaba firmando. No, dije, porque no firmé nada.
Los papeles fueron procesados sin mi conocimiento. Luis se movió, abrió la boca. Su abogado puso una mano en su brazo. La jueza continuó. Y siente que es mental y físicamente capaz de manejar sus propios asuntos. Lo siento. ¿Tiene evidencia que apoye esa afirmación? Diego pasó el archivo. Dentro una declaración firmada por un psicólogo licenciado, evaluación cognitiva completa, sin signos de demencia, sin signos de capacidad disminuida. La jueza lo hojeó lentamente. Luego miró a Luis. Su cliente afirma que actuó de buena fe, dijo, pero la buena fe financiera incluye transparencia, la cual estaba claramente ausente. Luis no dijo nada. Se volvió hacia mí. Señora Carmen, está solicitando la revocación completa del poder notarial existente. Sí. ¿Y el reemplazo? No. Hubo una pausa. ¿No desea asignarlo a otro miembro de la familia, un tercero? Deseo mantenerlo yo misma, dije. Una pausa. Luego asintió. Solicitud concedida. Así de simple. Mazo orden sellada. Un papel se deslizó por el banco hacia Diego. Estaba hecho. No lloré, no suspiré, solo me senté quieta mientras el peso cambiaba. Fuera, Luis me siguió por los escalones del juzgado. Mamá espera. Me detuve, me giré. Parecía más delgado a la luz del día, menos seguro, menos correcto. No quise hacerte daño, pero lo hiciste. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No, dije. Pensaste que eras el único que podía. Abrió la boca, la cerró. No quiero el dinero, dijo de repente. Nunca lo quise. Sonreí. Eso es bueno, dije, porque ahora nunca lo tocarás. Parpadeó. Me acerqué más. Es suficiente. Me trataste como una fase a gestionar una cosa para empaquetar, pero yo te crié. Pagué tu ortodoncia. Estuve fuera de tus conciertos escolares. Incluso cuando tu padre no podía salir del trabajo, te enseñé a atarte los zapatos y a firmar tu nombre. Hice una pausa, y ahora te estoy enseñando a perder. Luego me alejé. No miré atrás, ni una vez. Si alguna vez has sido silenciada, ignorada o guardada como un abrigo doblado, lee esto hasta el final. Y cuando termines, di algo aunque sea solo para ti misma. Me fui de Los Rosales un martes por la mañana. Nadie se dio cuenta. Diego lo había arreglado todo. Una enfermera firmó los papeles de transferencia. Baja temporal para reevaluación independiente de necesidades vitales. Sin preguntas, sin alboroto. Empaqué 2 maletas, una con ropa, una con papeles. El personal me dio un abrazo genérico. Elena dijo, no nos olvide. Dije, no lo haré. No era una mentira. Simplemente no los recordaría de la forma que ellos esperaban. El coche estaba esperando fuera, negro, silencioso, sin logos. No me despedí de Rosa. Ya había dejado algo bajo su almohada. Una nota sin firmar con el número del abogado y una línea de Isabel. Por el día en que nadie pregunte a dónde vas. El viaje fue largo. No hablé. El conductor no preguntó. Vi los árboles cambiar, las carreteras ensancharse, el paisaje cambiar de centros comerciales a colinas tranquilas y agua baja. Entramos en una calle estrecha sin señales. Al final, una pequeña casa blanca con postigos azules. Mía. Caminé por la puerta principal y me quité los zapatos. El suelo estaba fresco, limpio. Olía a madera nueva y sal marina. En la encimera había una tetera ya esperando. Diego había pensado en todo. En la sala de estar, una silla, una lámpara, una ventana. Daba al agua. Sin televisión, solo silencio. El tipo que eliges. Esa tarde hice té. Escribí la primera línea en un cuaderno nuevo. Nunca fui pequeña, solo me hicieron sentir así. No escribí nada más. No necesitaba hacerlo. Esa noche dormí sin cerradura en la puerta, sin nadie comprobando si había tomado mis pastillas, sin el nombre de Luis en mi cuenta bancaria, sin la voz de Ana en mis oídos. Dormí. Y por la mañana me desperté. Cuando hice tostadas con demasiada mantequilla, me senté al sol. Abrí la ventana,
y recordé el sonido de mi propia respiración. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Deja un comentario. Envíala a alguien que todavía piensa que no tiene voz, porque alguien ahí fuera necesita escuchar lo que finalmente he dicho. No eres una carga, no estás acabada. Y nadie tiene derecho a encerrarte y llamarlo amor.